En esta ocasión te hablaré acerca de la detección de valores perdidos y de valores duplicados, ya que los archivos que se tienen para analizar con frecuencia vienen ya sea con valores faltantes en sus variables o con valores duplicados, es decir, que la información de un individuo por alguna razón se encuentra registrada dos veces, lo que podría alterar los resultados del análisis. Cuando se tienen datos faltantes, la opción más sencilla es eliminar los conjuntos de datos, ya sea que se trate de variables o de individuos, como lo veremos a continuación. Comenzamos creando un nuevo archivo de tipo RScript. Vamos al menú File, New File, RScript y le indicamos el directorio en el que queremos trabajar. El símbolo de numeral se utiliza para indicar que la línea es un texto, es decir, que no es un código a ejecutar. Para ejecutar el comando setwd, nos colocamos en la línea que queremos correr y presionamos la tecla Control y la tecla Enter al mismo tiempo, o bien damos clic en Run. Para este ejemplo de detección de datos faltantes utilizaremos un archivo llamado niveles de contaminación. En el archivo se tiene registrada la cantidad de fábricas en diferentes ciudades y las emisiones de diferentes tipos de contaminantes medidas en toneladas emitidas por las mismas durante el año 2008. Cargamos en memoria el archivo en un objeto al que llamaremos niveles. Presionamos Control y Enter en la línea para que la ejecute. Este archivo no cuenta con nombres en las filas, por lo que no será necesario utilizar el parámetro rowNames en la función readCSV. Para hacer que los espacios en blanco aparezcan como NAs, incluimos el parámetro na.strings igual a espacios en blanco en la función read. Este parámetro nos interpretará los espacios en blanco que tenemos en el archivo de Excel, en el CSV, nos lo va a interpretar como NAs. Si nosotros damos dos clics en el archivo, en el objeto niveles, vamos a ver que donde había espacios en blanco, ahora coloca NA, que significa Not Available. Si nos recorremos hacia abajo del archivo, podemos ver que la fila 33 contiene muy poca información, por lo que sería mejor eliminarla antes de comenzar con el análisis de datos. Tenemos NAs para todas estas columnas. Esto lo haremos de la siguiente manera. Lo que le estamos indicando entre corchetes es que queremos todas las filas del objeto niveles, que es en el que guardamos la información del archivo, excepto la fila 33. Por eso le ponemos aquí el signo menos. Y también queremos que nos traiga todas las columnas. Y esto se lo indicamos dejando un espacio en blanco en el lugar de las columnas del objeto niveles. Le vamos a correr. Si volvemos a abrir el archivo en el panel Environment, podemos ver que la fila 33 ya no aparece, ya fue eliminada. Es importante aclarar que se eliminó solamente del objeto cargado en memoria y no del archivo original que se encuentra en el disco duro. Otra cosa que debemos revisar es que los tipos de variables que se cargaron en memoria sean los correctos, para lo que utilizaremos la función str, la cual despliega la estructura del objeto niveles en este caso. Podemos ver que son todos numéricos, por lo que se cargó correctamente. Todas nuestras variables en las columnas eran numéricas.
Para saber cómo están distribuidos los valores perdidos dentro del archivo, podemos utilizar el paquete mice. Este paquete lo podemos instalar desde la consola con la función install packages. Aquí le indicamos cuál es el paquete, entre comillas, y vamos a ponerle dependencies true para que nos traiga todos los otros paquetes de los que dependa este paquete llamado mice. Entonces yo ya lo tengo instalado y por lo tanto ya nada más cargo la librería con library y luego entre paréntesis el nombre del paquete. Dentro de este paquete existe una función llamada mdPattern que nos ayuda a ver cuáles columnas tienen valores perdidos. Tenemos entonces, por ejemplo, que hay 19 filas que no tienen valores perdidos en ninguna de sus columnas, 4 que tienen valores perdidos en una de sus columnas, que es en la columna CN, y 3 que tienen un valor perdido, en este caso en la columna Nox. Y así nos va mostrando todas las cuántos hay con valores perdidos en cada una de las columnas. Por otro lado, se muestra una gráfica en donde se indican los valores perdidos con color rojo. En el extremo derecho se puede ver el total de NAs en las líneas y en la parte inferior el total de NAs por cada columna. Si estuviéramos interesados en conocer si alguna de las columnas en específico tiene NAs, aplicamos la función is.na a la columna que nos interese. Vemos cómo la columna de los óxidos de nitrógeno tiene 7 NAs en total y los marca como true cuando encuentra los NAs. Supongamos que queremos saber cuáles filas contienen valores en todas sus columnas. Aplicaremos la función completeCases a todo el archivo. Y aquí nos está diciendo de todas las filas que tenemos, que son 32 en total, nos está diciendo cuáles sí contienen todos los casos y cuáles no. Por ejemplo, podemos ver en el de niveles que aquí la fila número 32 contiene todos sus valores y aquí está. Mientras que la fila 2, porque esta sería la 1, la 2, no contiene todos los valores y aquí tiene un valor perdido. Si quisiéramos eliminar todas las filas que tienen valores faltantes en cualquiera de sus columnas, podemos aplicar la función na.omit. Esto lo vamos a guardar en otro objeto para no sobreescribir el que teníamos y le vamos a llamar niveles sin NAs. Ahora lo podemos revisar y vemos que nos estamos quedando solamente con 19 observaciones, aunque aquí se queda con el número de fila que tenía originalmente, pero ahora son 19 observaciones solamente, es decir, 19 filas, porque ya quitó todas aquellas filas que tenían, aunque sea al menos un NA en alguna de sus columnas. Podemos hacer utilizar ese comando na.omit, o bien podemos utilizar otro que sería este. Ahora le vamos a llamar niveles sin NAs complete y es otra manera de quitar las filas que tenemos en los que tenemos NAs. Entonces lo vamos a correr y vemos
una vez más, como en lugar de 33 filas tenemos solamente 19, porque ya todas las que tenían NAs fueron eliminadas. En caso de que quisiéramos eliminar las filas en las que una determinada columna tiene NAs, utilizaremos el comando is.na antecedido por un signo de admiración que indica negación del comando isNA. En este caso le estamos diciendo que deseamos quedarnos con todas las filas que contienen información en la columna óxido de nitrógeno, NOx. Para hacerlo, colocamos el nombre del objeto niveles. Abrimos corchetes y entre los corchetes colocamos la función isNA antecedida del signo de admiración. Abrimos paréntesis para indicarle en cuál columna estamos interesados. Le indicamos la columna colocando el nombre del objeto, en este caso niveles. El signo $, y después del signo $, ponemos el nombre de la columna y cerramos el paréntesis. Colocamos una coma después del paréntesis para indicar que esas son las filas que queremos incluir y dejamos el espacio correspondiente a las columnas en blanco para indicarle que queremos que nos traiga todas las columnas y cerramos el corchete. Vamos a abrir el objeto niveles sin NAs NOx y podemos ver que ya la columna NOx no contiene ningún NA. Es decir, ya contiene se quedaron solamente las filas que no tienen NAs. En este caso se quedan solamente 25 observaciones. Si quisiéramos eliminar las columnas que contienen gran cantidad de valores perdidos, por ejemplo, NOx y CN del objeto niveles, entonces utilizaremos un signo menos antes de las columnas que queremos eliminar. En este caso estamos creando un objeto nuevo llamado niveles sin NOx ni CN, en el que ya nos incluirán las columnas que contienen las emisiones de los óxidos de nitrógeno y las de carbón negro. Tomamos el archivo niveles y le indicamos que queremos todas las filas mediante el uso de corchetes, dejando un espacio en blanco en el lugar de las filas, es decir, antes de la coma. Para indicarle cuáles columnas queremos eliminar, colocamos un signo menos antes del vector que contiene los números de las columnas que quiero quitar. En este caso, si vemos el archivo niveles, veremos que la columna NOx es la número 6. Aquí está la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la columna CN es la 9, 7, 8, 9. Por lo tanto, el vector estará formado por las columnas 6 y 9. Ahora abrimos el archivo niveles sin NOx ni CN y veremos que las columnas NOx y CN ya no existen. Hay algunas veces en que los archivos contienen información que no tiene sentido. Por ejemplo, en el objeto niveles, en la primera fila vemos que en la columna número de empresas aparece un 0. Esto no tiene sentido, es decir, se trata de un dato basura, por lo que es mejor convertirlo a NA para que no afecte al momento de hacer el análisis de la información. Para hacer esto vamos a tomar la columna en la que se encuentra el valor basura y con corchetes le indicamos cuáles filas nos interesa reemplazar con NA. Los valores que queremos reemplazar son aquellos en los que el valor es igual a 0 y esto se lo indicamos con un doble signo igual. Si queremos evitar duplicaciones en el archivo, podemos quitarlas aplicando la función unique y guardando el resultado
en un objeto para trabajar sobre este y ya no sobre el original. Si solamente queremos detectar si hay valores duplicados o no, entonces podemos aplicar la función duplicated de la siguiente manera. Y aquí nos detecta cuáles tienen un valor duplicado. Por ejemplo, en la fila 26 del archivo se encuentra un valor duplicado. Ahora que ya limpiamos los datos, podemos hacer cálculos tales como la media y la desviación estándar en las diferentes variables. Cuando se tienen valores NAs, para realizar operaciones sin que estos nos afecten a los cálculos, es necesario agregar el parámetro na.rm igual a true a dichas funciones, ya que de lo contrario arrojarán un error. Le pedimos que calcule la media con la función min. Y nos arroja el valor deseado aun cuando se tienen NAs en la variable. Aquí nos da 18.707.28. Y a continuación calculamos la desviación estándar con la función SD. Y nos arroja un valor de 31.415.4.